Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad les traigo este diseño para crear un bonito y práctico organizador de baño, el cual posteriormente lo construiremos en melamina de 18 milímetros. Como siempre, antes de comenzar el diseño en SketchUp, primero veamos sus dimensiones y características. Tendrá una altura de 800 milímetros, ancho de 500 milímetros y su profundidad será de 140 milímetros. Además cuenta con 3 repisas, las mismas que en su parte frontal tendrán una pieza de melamina de 70 milímetros de ancho por 464 milímetros de largo. La repisa propiamente dicha tiene un ancho de 122 milímetros por 464 milímetros de largo. Estas repisas están separadas unas de otras por 165 milímetros, como se ve en la imagen. En la parte inferior tendremos un espacio para colocar un tubo, el mismo que servirá para colgar algunos paños o toallas. Para esto usaré un tubo de aluminio de 484 milímetros de largo y 20 milímetros de diámetro. Aquí les muestro una vista de la parte posterior del organizador de baño que vamos a construir. Entonces, ahora que ya conocemos todas sus dimensiones y características, vamos a diseñarlo en SketchUp. Una vez dentro de SketchUp, vamos a dibujar un rectángulo, el mismo que tendrá las siguientes dimensiones: 500 milímetros de largo por 140 de ancho. Luego, usando la herramienta empujar-tirar, vamos a establecer una altura de 800 milímetros. Una vez creado el cubo que va a representar el área que va a ocupar nuestro organizador de baño, lo seleccionamos y lo convertimos o creamos con este un componente. ¿Listo? Entonces, a partir de este cubo, vamos a empezar a crear nuestro organizador de baño. Primero vamos a crear el lateral izquierdo. Utilizando la herramienta rectángulo y tomando como punto de referencia estos dos puntos, digamos, del cubo, dibujamos nuevamente un rectángulo. Luego le damos un ancho de 18 milímetros con la herramienta empujar y tirar. 18, ¿por qué? Porque vamos a utilizar melamina de 18 milímetros para crear este organizador de baño. Creamos nuevamente un componente y ya tenemos el lateral izquierdo creado. Ahora, podemos volver a dibujar el rectángulo y darle el ancho de 18 milímetros o simplemente con la herramienta mover copiamos. Hacemos una copia de lateral izquierda y lo desplazamos a esta posición y antes de soltar el botón del mouse presionamos la tecla control y ya tenemos los dos laterales. Ahora vamos a dibujar las repisas. Como vimos en el diseño, las repisas tienen un ancho de 122 milímetros. No tiene los 140 porque en la parte frontal va a ir esta pieza de melamina que tiene un ancho de 18 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que 122 más los 18 milímetros que van en la parte frontal de la otra pieza de melamina nos dan los 140 milímetros. Entonces vamos a dibujar esta pieza que va a tener un largo de 464 milímetros y un ancho de 122. Entonces, apoyándonos en estos puntos, vamos a dibujar ese rectángulo. Entonces hacemos clic acá
nos desplazamos más o menos por acá y escribimos 464 punto y coma 122. Y ya tenemos el rectángulo que va a servirnos para crear la base de la repisa. Con la herramienta empujar y tirar nuevamente le damos un ancho o un grosor de 18 milímetros. Escribimos 18 y presionamos Enter. Seleccionamos este objeto y con él creamos un componente. Y listo, ya tenemos la base de la repisa. Ahora vamos a dibujar la parte frontal de la repisa. Para hacerlo más rápido podemos hacer lo siguiente. Yo hago lo siguiente. Dibujo nuevamente rectángulo, pero en este caso va a tener el largo va a ser de 464 por 70 milímetros de ancho. Entonces escribo 70 y presiono Enter. Nuevamente creo una pieza con el grosor de 18 milímetros. Utilizando la herramienta selección la selecciono y creo un componente con este objeto. Y listo, ya tenemos las dos piezas que forman la repisa, ¿no? La base de la repisa y la parte frontal de la repisa. Entonces lo que voy a hacer ahora es girar o rotar este objeto o esta parte frontal de la repisa. Para eso utilizo la herramienta rotar. Hago clic en este punto, luego en este y giro o roto. En este caso quiero rotar 90 grados y presiono Enter y ya tenemos el objeto en ese ángulo, ¿no? En esa posición vertical. Lo único que nos quedaría sería moverlo a su nueva posición, que sería esta acá. Allí. ¿Listo? Entonces ya tenemos la repisa o la primera repisa creada. Como vamos a trabajar con estos dos objetos a la vez, los voy a agrupar. Entonces para eso los selecciono, presionando la tecla Shift, selecciono el otro objeto y haciendo clic con el botón derecho, creamos un grupo. Y listo, ya tenemos la repisa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a colocarla en la posición que nos indica el diseño. La primera repisa va a estar a 165 milímetros, empezando desde la parte inferior. Entonces, utilizando la herramienta medir, voy a crear un punto auxiliar desde esta posición hacia arriba a 165 milímetros. Entonces ya tengo el punto auxiliar. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente mover la repisa a esa nueva posición. Entonces agarramos este punto y desplazamos la repisa hasta esa nueva posición. La siguiente repisa se encuentra desde la parte superior del frontal hasta la parte inferior, hasta la siguiente parte frontal de la otra repisa a una distancia de 165 milímetros. Entonces volvemos a marcar desde este punto con la herramienta medir hacia arriba 165 milímetros. Y lo único que haríamos o lo que podríamos hacer más rápido es mover, ¿no? Y en el punto presiono la tecla Control para tener una copia. Voy a borrar el cubo porque ya no lo necesito y va quedando nuestra repisa de esta manera. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ahora o colocar la tercera repisa. Entonces nuevamente utilizando la herramienta medir, creo un punto auxiliar a 165 milímetros y con la herramienta mover, movemos y copiamos allí con la tecla Control y ya tenemos las tres repisas. Ya, entonces de esta manera va quedando ya el diseño de mi organizador de baño. Ahora lo que vamos a hacer es crear o dibujar acá el toallé o el tubo que va a servir para colgar los paños o toallas.
Y lo que vamos a hacer es crear un punto intermedio o un cruce de dos puntos acá, a la mitad desde acá y a la mitad de los laterales, digamos, de esta pieza. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con la herramienta medir podemos hacer también lo siguiente. Ya no vamos a utilizar un punto de acá, sino del medio. Y eso me permite crear unas líneas guías. Entonces, si de acá hasta acá tengo 165 milímetros, pero yo quiero una línea guía a la mitad, entonces hago clic acá y arrastro hacia arriba y allí voy a escribir, por ejemplo, 165 entre 2 me da 82.5, que sería el punto medio entre estas dos posiciones, digamos. Entonces ahí pongo o escribo 82.5 y se va a colocar a la mitad. Luego, el ancho de la pieza esta es de 140 milímetros, pero yo quiero crear una línea auxiliar acá, una línea guía a la mitad. Entonces, nuevamente con la herramienta medir, hago clic en este borde y arrastro hacia acá, por ejemplo. Y allí escribo 140, entre 2 nos da 70, entonces escribo 70 y allí es donde se va a crear esta línea guía. Entonces, aquí es donde voy a dibujar un tubo que a la vez también me va a servir para hacer yo la perforación en la cual voy a introducir el tubo de aluminio que voy a utilizar para este toallero. Entonces, ¿cómo hacemos para dibujar un círculo? La herramienta círculo. Para la herramienta círculo, cuando ustedes hagan clic, en la parte de abajo, van a ver, o en la parte de abajo a la derecha, van a ver que dice radio. Como el tubo que yo voy a utilizar va a ser de 20 milímetros, entonces el diámetro es de 20 milímetros. Pero para dibujar, en este caso, un círculo de 20 milímetros, que tenga un diámetro de 20 milímetros, tengo que indicar el radio, que en este caso sería de 10. Entonces allí escribimos 10 y ya tenemos un círculo cuyo cuyo diámetro es de 20 milímetros. Entonces vamos a dibujar el tubo. ¿Cómo? Igual con la herramienta empujar y tirar. Entonces allí hacemos clic y arrastramos. Y el ancho, en este caso le vamos a poner por ahora de 464 milímetros. Y ya tenemos el tubo que va a servir para colgar las toallas. Entonces lo seleccionamos y también lo creamos o creamos un componente con este objeto. Ok, pero al empezar el video les dije que este tubo iba a tener un ancho de 484 milímetros de largo. Eso quiere decir que esta pieza de melamina, para que yo pueda colocar el tubo allí, tengo que hacer una perforación de 10 milímetros, ¿ya? Entonces vamos a agrandar el tubo para ver más o menos cómo es que va a quedar colocado en esta perforación. Entonces para eso vamos a agrandar a la derecha 10 milímetros y luego a la izquierda 10 milímetros este tubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo seleccionamos y con la herramienta de escala de Freedo Scale marcamos. ¿Ya? Y acá no podemos ver los puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder ver esos puntos y cambiar el tamaño de este objeto? Entonces, vamos acá en el menú ver, escogemos estilo de cara y escogemos rayos X. Y vamos a verlo de esta manera. Entonces, nuevamente seleccionamos la herramienta. Como ya hemos visto anteriormente, solamente colocamos el puntero en este cuadro, en el del centro. Y una vez que aparezca el cubo blanco, presionamos la tecla Tab. Y a los 464 milímetros le vamos a agregar 10 milímetros más. Presionamos aceptar y vamos a ver que aumenta el tamaño en el lado que le hemos aumentado los milímetros. Y si giramos, más o menos vamos a ver que va a quedar de esta manera una vez que perforemos la pieza de melamina.
Lo mismo vamos a hacer para acá. Acá está el ras, ¿no? Entonces nuevamente seleccionamos el objeto. Con la herramienta de escalado o de Free Scale nos movemos al punto, presionamos Tab y allí le vamos a sumar 10 milímetros. Entonces en total sería 474 más 10. Este tubo va a tener un largo de 484 milímetros y va a quedar de esta manera. ¿Listo? Entonces vamos a ver si tiene las medidas que indicamos al principio. Entonces con la herramienta acotación vamos a ver si tiene el alto. Vamos a dejar o vamos a ver el diseño como estábamos viendo al principio, sin rayos X, y va a volver a aparecer de esta manera. Entonces con la herramienta acotación vamos a verificar si tiene la altura que indicamos. 800 milímetros, correcto. El ancho debe ser de 500 milímetros, correcto. La profundidad de 140 milímetros. Entonces vamos a utilizar la herramienta acotación en estos dos puntos y vemos que tiene los 140 milímetros de profundidad. Las piezas de melamina de la parte frontal de la repisa deben tener un ancho de 70 milímetros, correcto, y un largo de 464 milímetros. La pieza o la base de la repisa dice que debe tener un ancho de 122 milímetros. Entonces vamos a ver si es correcto o hemos hecho el trabajo correctamente. Entonces tiene 122 y el largo sería de 464 de largo. Entonces hasta ahí vemos que está bien. Luego dice que entre repisa y repisa debe haber 165 milímetros de separación. Entonces hacemos clic en este punto, a este punto, y vemos que exactamente, o sí tiene los 165 milímetros. Igual acá y también acá. Entonces el diseño es correcto. Lo hemos dibujado con las dimensiones que indicaba la imagen. Entonces, o a continuación, vamos a abrir nuestra plantilla optimizadora para indicar las medidas que va a tener cada uno de los cortes que necesito para poder armar o construir este organizador de baño. Ok, antes de pasar a la plantilla optimizadora, quiero hacer una observación. En este caso, para este organizador de baño voy a utilizar melamina blanco de 18 milímetros en la marca Hispanos y voy a ponerle un canto grueso. Entonces vamos a comenzar indicando los cortes que vamos a realizar. Entonces en la plantilla optimizadora vamos a indicar primero la textura o color. En este caso va a ser de color blanco. El espesor va a ser de 18 milímetros. El material va a ser melamina y la marca va a ser Hispanos. Vamos a empezar por los laterales. En este caso necesitamos dos laterales. El largo va a ser el siguiente para los laterales. Va a ser de 795 por 135 de ancho. ¿Por qué? Cuando utilizamos canto grueso, se descuenta en la parte superior y en la parte inferior 2.5, 2.5. Quiere decir que son 5 milímetros. 800 menos 5 milímetros nos da un largo de 795 milímetros. Y como el ancho es de 140 milímetros y voy a utilizar canto grueso,
en ambos lados, entonces también descuento 5 milímetros, lo que nos daría como resultado 135. Entonces, acá indico que van a ser dos laterales. El largo va a ser de 195, el ancho va a ser de 135. Y voy a utilizar canto grueso en sus cuatro lados. En el largo 1, canto grueso. En el largo 2, en el ancho 1 y en el ancho 2, canto grueso también. No vamos a utilizar perforaciones ni ranuras y en observación yo le pongo así laterales, por ejemplo. Luego vamos a hacer la parte frontal de la repisa. En este caso voy a utilizar canto grueso en la parte superior, o bueno, en este caso en el largo 1 y en el largo 2. En el ancho no voy a utilizar canto porque estas piezas se van a ocupar de cubrir esta parte de la melamina y no va a ser necesario colocarle el canto grueso. Por lo tanto, el ancho va a ser de, perdón, el largo va a ser de 464 y el ancho sí le voy a restar 5. 2 de este lugar, 2.5 de esta parte y 2.5 de esta otra parte me dan como resultado 5 milímetros. Entonces va a ser un ancho de 464 por 65 milímetros. Entonces acá indicamos, voy a necesitar 3 piezas cuyo largo va a ser de 464 y el ancho va a ser de 65. Solo voy a necesitar canto grueso en el largo 1 y en el largo 2. Entonces acá especificamos en el largo 1 grueso y en el largo 2 grueso. Ancho 1 y ancho 2 no van a ir o no van a tener canto. Entonces lo dejamos en blanco, perforación y ranuras tampoco. Y acá le vamos a poner frontales, por ejemplo. Luego vamos a necesitar 3 repisas o 3 bases de las repisas. Como vemos acá tiene 122 milímetros de ancho por 464 de largo. No voy a utilizar canto en estos lados, por lo tanto el largo va a ser de 464. En la parte frontal de esta pieza, en este lugar, no voy a necesitar tampoco canto porque esta pieza va a cubrir esta parte de la melamina. Entonces solamente necesitaríamos el canto grueso en este lugar de la pieza. Cuando se cantea o se le pone canto solo a un lado, ya no se le descuenta 2.5 sino 3 milímetros. Entonces en este caso ya no sería de ancho 122 sino 119 milímetros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar también 3 piezas. El largo va a ser de 464 y en este caso el ancho va a ser de 119. Solo el largo 1 va a llevar canto grueso. El largo 2, el ancho 1 y el ancho 2 no van a llevar canto, ¿no? Entonces, o tapacanto. Y no vamos a hacer perforaciones ni ranuras y acá le vamos a poner repisas. Entonces, de esta manera ya podemos mandar a realizar los cortes para posteriormente armar nuestro organizador de baño. ¿Listo? Entonces, espero que este video tutorial les ayude a diseñar este organizador de baño con facilidad. Y eso sería todo por el día de hoy. Entonces, más adelante espero seguir trayéndoles unos diseños prácticos y bonitos para que podamos ir aprendiendo también de menos a más
cómo construir muebles en melamina. Entonces amigos, nos vemos en el próximo video tutorial.